Listo, bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda hora de clase del día de hoy. La primera hora no decidí tomar o dar la primera hora, ya que tenía conocimiento que estaban viendo lo que era la parte del correo electrónico institucional. Y bueno, aparte el compañero coordinador me habló, y bueno, decidí nomás darle la primera hora. Bueno, vamos ahora sí a continuar con lo que hemos estado trabajando durante la clase anterior, que estamos viendo sobre la parte del hardware. Estábamos justo en la parte que tiene que ver con lo que es dispositivos de entrada. Estábamos en eso. Listo. Entonces, estamos en los dispositivos de entrada. Ahora, al igual como estábamos haciendo en la clase anterior, estaba consultando y todo eso, lo mismo, ahorita vamos a hacer lo mismo. Ya me habían nombrado algunos dispositivos de entrada, entonces quiero que me ayuden igual, como habíamos dicho en la clase anterior. Dispositivo de entrada y qué es lo que ingresaba. Habíamos dicho el teclado se encargaba de ingresar lo que es datos alfanuméricos, signos y símbolos. Bueno, habíamos visto el mouse. El mouse es lo que se ingresaba en la posición, lo que tenía que ver con las coordenadas en X y en Y. Pero un ratito, déjenme escribir el grupo. Bueno, entonces vamos a ver qué me puede ayudar, por favor. Dispositivo de entrada, ya saben, me levanto la manita y le doy paso. Como estábamos haciendo en la clase anterior, ¿no? Y me nombraban el dispositivo y me decían que era lo que aportaba, ¿no? Al computador, o que era lo que ingresaba en el computador. A ver, ¿qué me ayuda, por favor? Estamos en dispositivos de entrada. Teclado. A ver, Diego Albán, ayúdeme. Profe, podía ser la cámara. Ya, la cámara web o webcam, ¿qué es lo que ingresaría? Esa es la que nos permite firmarnos a nosotros para en la computadora, hacer videos y abrir aplicaciones. ¿Habría aplicaciones? No. ¿Qué sería lo que nos permite ingresar al aula virtual? ¿Qué ingresamos con la cámara web, la webcam? Profe Mesa, ingresaríamos de imagen. Imagen, correcto. Listo. A ver, otro dispositivo, a ver, de la Cruz, José, Ya, profesor, el micrófono. el micrófono, correcto. ¿Qué permite ingresar el micrófono? El micrófono, aparte que nos ayuda para alguna conferencia o como lo que estamos haciendo ahorita, también nos ayuda para comando de voz, creo, para ordenar también. Ingresar la voz,
Correcto. Solo es eso, ingresar la voz. Profe. Listo, otro dispositivo. A ver, Carlos Castro. Profe, dispositivo, los audífonos. ¿No? Los audífonos solo son de salida, o los auriculares. Los mic, depende qué tipo de auriculares son. Si son los tipos de este tipo de auriculares en los que uno permite, por ejemplo, déjame desenredarlo un poco. Estos de aquí que permiten lo que es oír, al mismo tiempo tiene el micrófono en la parte de aquí abajo, ya no sería ni de entrada ni de salida, sino que es un dispositivo mixto, ¿sí? Entonces, solo micrófono es dispositivo de entrada. A ver, Arroyo Dixon, dígame. El joystick o también palanca o la palanca que sirve para los videojuegos, profesor. Listo. El joystick o control de mando, ¿cierto? O las palancas de control son dispositivos que nos sirven como dispositivos de entrada, ¿cierto? Con las teclas direccionales o cuando movemos el joystick, tenemos lo que es la dirección y por medio de las teclas lo que ejecuta, ¿cierto? A ver, José de la Cruz, otro dispositivo. Profesor, el lápiz óptico. Correcto, el lápiz óptico y al mismo tiempo la tableta digitalizadora, ¿sí? Tableta agilita. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? No podríamos decir las tablets o lo que son los Note, porque eso ya son dispositivos mixtos. En cambio, la tableta digitalizadora, que es como la estamos observando aquí al frente, es como una pizarra o como un papel bond, ¿sí? Y por medio del lápiz óptico, lo que les permite es escribir en esta tableta digitalizadora y eso se envía hacia el computador, eso ingresa al computador, ¿sí? Listo, nos hace falta solo uno. ¿Cuál sería? A ver, José de la Cruz. Profesor, el escáner. Ya, correcto, nos falta otro más, me faltaba otro. Listo, el escáner, pero hay que tener en cuenta lo siguiente con el escáner. Es este tipo de escáner, no el tipo de impresora que tenemos actualmente, que es la denominada impresora multifunción o 3 en 1. La impresora multifunción o 3 en 1 que nos permite imprimir, sacar copia y escanear, ese de ahí no. Sería solamente este tipo de escáner, ¿sí? ¿Qué es lo que permite ingresar este tipo de escáner? Se encarga de procesar la información, ya sea una imagen que le escanea, ingresa la imagen, o si no, cuando se escanea un libro, convierte ese texto y lo lleva a Word, que se llama el denominado componente OCR, ¿sí? Listo, Profesor, eso. falta uno más. A ver, ayúdame levantando la mano, por favor, para poder dar paso. A ver, Carlos Castro. Lector de código de barra sería. Correcto, ese es el último, ¿sí? El lector de código de barra o también el lector de código QR, son dos diferentes. Si se dan cuenta, este lector de código de barra, ¿sí? Al menos nosotros a veces lo encontramos en los supermercados, ¿sí? O en las farmacias. Normalmente está debajo con un vidrio transparente y lo que hace es justamente leer el código de barra, ¿cierto? Actualmente hay o se tiene lo que es el código QR, ¿sí? El código QR en cambio es un rectángulo, ya no es un rectángulo, sino que es un cuadrado, el código QR. Deben ver por aquí, no hay, aquí está, el código QR. Sí, este aquí en cambio es un código QR. El código QR en cambio es totalmente cuadrado, mientras que el código de barra es rectangular, ¿sí? Bien, estos son los códigos de barra y el código QR lo de aquí. Entonces, el lector
el lector de código de barra, justamente lo que se encarga es de leer ese código y bueno, ya el computador se encarga de procesar esa información. Lo mismo pasa con el código QR en nuestro celular. Podemos instalar programas de código QR, lo cual justamente se encarga de leer ese código QR. El código QR es un poco más amplio que el código de barra. El código QR nos permite, en cambio, lo que es colocar en ese mismo código QR nuestras fotos, páginas web, ¿sí? Actualmente hay una aplicación de gov.es, que es del gobierno, el cual nos permite descargar nuestra licencia de conducir de forma digital y tenerla en nuestro celular. Y por medio de un código QR que nosotros lo activamos y otra persona con ese mismo aplicativo lee el código QR y obtiene automáticamente la imagen de nuestra licencia de conducir, ¿sí? Con eso tendríamos listos todos los dispositivos de entrada. A ver, Carlos Castro, dígame, ¿alguna consulta, alguna duda? No, tranquilo, tranquilo. Ya, listo. Ya le iba bajando la mano entonces. Listo, vamos con el dispositivo de procesamiento. Lo que hablamos de dispositivo de procesamiento, solo hay un dispositivo de procesamiento. ¿Cuál sería este de aquí? ¿Quién me puede decir? A ver, Fabricio Cortés, dígame, ¿cuál sería? CPU. Correcto, el CPU, ¿sí? El CPU es el único dispositivo de procesamiento. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Realmente desde que nosotros comenzamos a ver lo que era la computadora, nos fueron enseñando sobre la computación y muchos técnicos a veces manejamos mal la terminología y a veces decimos CPU a esto de aquí, ¿sí? Y esto de aquí no es CPU, ¿sí? Esto de aquí se llama case, ¿sí? El CPU es solo esta partecita de aquí, que viene a ser el chip, ¿sí? Esto de aquí es el CPU, ¿sí? Verán que toda la información que le estoy dando ahorita, toda esa información ustedes la tienen dentro del aula virtual. Dentro del aula virtual les he subido toda esa información, por eso le he dado todo este tiempo para que ustedes la lean. Aquí está en este PDF, aquí está toda la información que le estoy explicándole ahorita. Toda esa información está subida en el aula virtual. Listo. Entonces, el CPU, que significa unidad central del proceso, ¿sí? Que viene a ser solo esta presita aquí, solo este chip, ¿sí? Miren, aquí abajo tengo varios chips, ¿sí? Viene a ser el cerebro total del computador, ¿sí? Y de aquí viene algo muy importante. Sugerencias que les voy a indicar a ustedes que deben de tener muy en cuenta cuando van a adquirir un computador. Lo primero que ustedes deben de visualizar cuando van a adquirir un computador, de acuerdo a esto, yo les voy a dar cierta característica y ustedes hacen un paseíto a los centros comerciales donde venden computadoras o en lugares, sí, en lugares donde venden computadoras y ahí ustedes van a ver las especificaciones. Y siempre les va a indicar procesador y ahí les va a decir el tipo de procesador. Ahorita les voy a compartir una pequeña ilustración. Ya mientras carga, ya se la voy a pasar también al grupo de WhatsApp para que la tengan. Es algo muy importante que la deben tener en cuenta, ya que de esto depende mucho, ¿sí? Deben ver, de que esto depende mucho en el momento cuando ustedes vayan a adquirir un computador, ¿sí? Voy a buscar la imagen para enviárselas. Aquí está.
Listo. Ahí se las acabé de enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes también la tengan. Entonces, dentro del procesador lo tenemos clasificado de la siguiente forma: gama baja, gama media y gama alta. Las empresas destinadas, ¿sí?, o que se han encargado en la elaboración de procesadores o CPU, ¿sí?, que están hasta la actualidad, es la empresa de AMD y la Intel, ¿sí? Son las dos empresas. Entonces, realmente si ustedes van a un centro que venden, centro comercial donde venden computadoras, se van a dar cuenta de la diferencia económica entre un procesador, por ejemplo, un Celeron, ¿sí?, o un Dual Core, ¿sí?, con el valor de un procesador i3, i5, i7 o un i9, que ya es lo último de los procesadores, ¿sí? Y asimismo tenemos la gama de los AMD, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en esta ilustración? Evitar comprar este tipo de procesadores. ¿Por qué se dice evitar comprar este tipo de procesadores? Lo que pasa es que este tipo de procesadores ya han pasado, como quien dice, ya su vida útil, ya son generaciones demasiado bajas, ya para las prestaciones actuales ya no nos va a servir mucho. Nos podrá servir máximo por un año, exagerado 2 años. Pero cuando nosotros hacemos una inversión de un computador, la idea es que ese computador lo tengamos más o menos unos 5 años, y si lo sabemos cuidar, y quién sabe, unos 5 años más. Por ejemplo, el computador que tengo yo ahorita es una laptop, es un procesador i7, considerado dentro de la gama alta. Lo compré en el 2014, es una cuarta generación, ¿sí? Actualmente el i7 está en la 10ª o en la 11ª generación, ¿sí? Es decir, que el mío está en la mitad, se quedó en la mitad de las generaciones, ¿sí? La parte de la generación del procesador influye mucho también en el costo, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con las generaciones? ¿Sí? Dependiendo de las generaciones de los procesadores, va así también a mejorar, ¿sí?, va a mejorar también el rendimiento del computador, ya que cada generación, ¿sí?, tiene algo que ha actualizado o que ha mejorado, ¿sí? Entonces, gama básica, como les decía, ustedes encontrarán, por ejemplo, un dual core, que es un computador un poco más económico, que son los que más se están vendiendo actualmente, ¿sí? De ahí hubieron unos procesadores que salieron y no fueron muy comercial por su costo, ¿sí? Yo en ese entonces, cuando yo recién estaba armando mi computadora, antes de graduarme de ingeniero, armé yo mi propio computador, y justo lo compré cuando estaba saliendo justamente el boom de este tipo de procesadores, que es el Core 2 Duo, el Quad Core y el Octa Core, ¿sí? Si se dan cuenta, no están. Están considerados gama básica, pero bien alta. Sí, dentro de la gama básica, pero alta. Ya que el Octa Core fue un paso para llegar al i3. Pero como los costos eran demasiados, no fueron muy comercial, ¿sí? Como se volvió el Dual Core o como el i3. El procesador que yo adquirí fue un Core 2 Duo, que hasta ahora mi máquina de escritorio me funciona, ¿sí? Le estoy hablando que esa máquina la armé yo por el 2008, ¿sí? En el 2008 armé esa máquina, ¿sí? Con un procesador Core 2 Duo, y hasta la actualidad me funciona esa máquina, ¿sí? Tiene memoria RAM, de RAM tiene, me parece, 4 u 8 gigas, creo que no llega más, o 4 gigas creo que lo máximo que llega esa máquina, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón les doy estas nociones? Ya que es algo muy importante
que ustedes lo tengan en cuenta en el momento que ustedes vayan a adquirir actualmente, si están pensando en comprar un computador, ya sea ahorita o en los próximos años, tener cuidado justamente en esta parte, en la parte del procesador, ¿sí? Ya que aquí es el cerebro del computador y va a depender mucho el tiempo de la duración de su computador, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Evitar comprar este tipo de procesador AMD E1, AMD E2, el procesador Intel Atom, el Celeron y el Pentium. El último Pentium fue el Pentium 4, entonces ya son procesadores que ya totalmente ya están totalmente obsoletos, ¿sí? Y como les digo, uno de la gama básica sería el Dual Core, ¿sí? Perdón un ratito. Deme un segundito, por favor. Déjenme confirmar acá. 5:20. Listo. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Ahora, lo que yo les sugeriría a ustedes, pues, si van a comprar un computador, perdón un ratito. Listo. Listo, bueno, la última hora no va a tener clase, bueno. Justo hoy día he estado trabajando con lo que son los correos institucionales, entonces en otra carrera que me toca dar clase ya mismo, justamente están trabajando también con el correo institucional y bueno, al igual que ustedes, ¿no? Como lo hicieron en la primera hora. Listo. Entonces continuamos. Entonces tenemos en la gama media, tenemos los procesadores i3 y 5. Lo que yo les sugiero, ¿sí? Si van a comprar un computador y si es de gama media, que sea un i3 o un Ryzen 3. Un AMD 9 o AMD 12 no le sugeriría mucho. Directamente un i3, un Ryzen 3 o un i5. Ayúdame por favor levantándome la manito para poder dar paso, ¿sí? Siempre les he dicho que me ayuden levantando la mano para poder dar paso, ya que así me interrumpen cuando estoy explicando y a veces me cortan un poco la idea de lo que les estaba dando. Sí, ya les doy paso. Profe, Un ratito, ahí ya. levanté la mano. Entonces, esa es la parte de lo que son los procesadores de gama media. Luego tenemos los procesadores de gama alta. Dentro de los procesadores de gama alta tenemos ya el i7, el Ryzen 5. Y bueno, el Core i9, que es el último procesador de Intel, ¿sí? Que ya tiene, me parece, 1 año o 2 años de haber salido el i9. Sí, ya actualmente ya está comercializado, sino que el costo de un i9 es muy fuerte, ¿sí? Al igual que un Ryzen 7. Sí, eso ya sería un computador alto. Aparte del procesador, que es algo muy importante, ¿sí? Estamos en dispositivos de procesamiento. Lo debe de acompañar algo que ya vamos a ver ahorita en los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? A ver, dígame, Kevin Mesa, lo escucho. Profe, le quería preguntar sobre qué procesador usted recomienda en este caso entre una Ryzen 3 y una i3 de 11ª generación.
¿cuál estaría un poquito mejor en rendimiento? ¿Cuál sería? Ya, gracias, Aníbal. Si te das cuenta en la imagen, el Ryzen 3 lo ponen a la misma altura de un i5. Es decir, que el Ryzen 3 estaría trabajando 1000 veces más que el i3. Si el Ryzen 3 viene a ser como un i5, ¿sí? Con eso creo que te contestaría la duda que tienes, ¿sí? Pero en generaciones, profe, en este caso sería la onceava, y ahí en la imagen está que es la octava, entonces de pronto estén a la par con la Ryzen 3, o en la onceava. Ah, ya, correcto, ya. Ok, listo. No lo había escuchado en la generación. Sí, correcto. Como les indicaba en antes, la parte de la generación. Va a depender mucho en qué generación está, ¿sí? Aunque si estamos hablando del Ryzen, del Ryzen 3, y sea un Ryzen 3 que está en la última generación, de ley que también va a estar a la par a la i5, y la i3 igual va a ir, aunque esté en la última generación y el Ryzen 3 también está en la última generación, igual el Ryzen 3 va a estar un poco más adelantado que el i3, aunque no hay ver mucha diferencia, ¿sí? Si tienen un procesador i3 con un i5, hay una diferencia abismal. Pero como les digo, la generación también influye un poco. Porque si yo tengo un i5, o por ejemplo mi máquina que es una i7 de cuarta generación, y consigo un i5 de onceava o deseava generación, el i5 va a estar trabajando mucho mejor que mi máquina, ¿sí? Por la generación. O estaría trabajando a la par que mi máquina que es i7, solamente que mi máquina es una cuarta generación, ¿sí? Entonces sí, va a mejorar un poco en las generaciones, sí, mejoran mucho porque cada generación va mejorando algo que la generación anterior no tuvo y mejora en el procesamiento de la información, ¿sí? Dígame, Carlos Castro, lo escucho. Mire, por ejemplo, yo por medio de un trabajo me dieron una computadora, la IC Core 3. Después, con un amigo que sabe un poco de este medio, me confirmó que esta máquina, cuando tiene problemas o cuando se daña, ya no hay arreglo. ¿Qué usted me dice sobre eso? A ver, eso va a depender, porque estamos hablando solo del procesador. Procesador es i3. La máquina es otra cosa aparte, ¿sí? Hay diferentes tipos de computadoras. Hay las computadoras de escritorios, que es como las que le mostré. Esta de aquí, computadora de escritorio. Tenemos las laptops o portátil o las notebooks o las ultrabook, bueno, que todas van por ese mismo camino. Y hay las otras computadoras all one, creo que es así que se escribe. Sí. Son este tipo de computadoras, las all one. Si se dan cuenta, este tipo de computadoras son parecidas a las laptops. ¿Cuál es la diferencia? Que la laptop nosotros la doblamos, la metemos en la mochila y nos la llevamos. Esta computadora de aquí, en cambio, es un solo monitor, algo parecido como la nueva tecnología que hay de televisores, en donde ya traen sus discos duros incorporados también en la pantalla. Entonces, este es solo una pantalla y en esa pantalla viene incorporado lo que es el disco duro, la memoria RAM, lo que son el procesador y todas esas partecitas de ahí. Entonces va a depender mucho de qué tipo de computadora estamos hablando, ¿sí? Todas las computadoras, ¿sí? Todas las computadoras, en el momento que se le dañe el procesador, va a depender de dos cosas el cambio de esa computadora. Si solo es el procesador que se dañó, solamente se le cambia el procesador o el CPU, ¿sí? Que viene a ser esto de aquí. Ahora, el procesador o CPU se coloca sobre
un slot. Los slots vienen a ser la base. Aquí, como se puede mostrar aquí, el procesador va incrustado en esta base. Esta base tiene unos pequeños filamentos. Déjenme ver si hay alguna que me muestre que esté abierta. Hay algunos slots aquí, por ejemplo. Hay algunos slots que tienen pequeños filamentos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hizo un mantenimiento de computadora, o la persona o el técnico que le fue y le hizo el mantenimiento de la computadora, le saca el procesador y no le coloca bien el procesador y le daña esos filamentos, ahí sí tenga por seguro que la computadora ya no le va a servir para nada. Esa tarjeta madre ya no le sirve para nada, ¿sí? Porque cada filamento se encarga de enviar información del procesador a la mainboard, ¿sí? O de la mainboard al procesador y que el procesador procese toda esa información, ¿sí? Entonces, esto de aquí, si se daña en cualquiera de las 3 tipos de computadoras que les acabé de mostrar, ninguna computadora de esas sirve. Ahí lo que se hace es cambiarle la mainboard y si no se encuentra una mainboard, ahí sí de por finalizada esa computadora y ya le tocaría desechar y comprar una nueva computadora, ¿sí? Pero las otras cosas sí les puede servir, la memoria RAM, el disco duro, esas cosas sí son reutilizables. ¿Hay más alguna duda, alguna inquietud? A ver, Kevin Mesa, dígame. Con esa duda creo que queda respondida la duda que tenía mi compañero Castro, me parece. La verdad que no entendí un poco, no entendí porque, por ejemplo, yo le estoy hablando del CPU, de la que usted me está mostrando, de la que usted está mostrando en la Core i3, la Core i3, o sea, esa máquina yo la obtuve por medio de un trabajo, o sea, por la paga de un trabajo. Cuando, o sea, sin saber, entonces yo le pregunté a un amigo que trabaja un poco de esto de sistema, me dijo que esas computadoras, o sea, tienen un problema que cuando se dañan, o sea, ya no tienen arreglo, o sea, y eso me preocupó un poco, no sé qué usted me puede decir, o sea, esto. A ver, primero, le hemos dicho clarito que esto de aquí, esta caja, es solo el case. Lo que llamamos CPU es lo de aquí. Si este es el CPU. Ahora me dice que su CPU es un i3. El tipo de procesador i3, i5, i7, eso va a diferir o en lo que le va a ayudar es en el procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir eso? En que su máquina ande más rápida o más lenta. Pero aparte de eso necesita de un dispositivo de almacenamiento que va a la par. Y vamos a ver cuál es ese. Ahora, más que depender del CPU, de lo que va a depender es del mainboard o de la llamada motherboard, ¿sí? Placa base. El motherboard es esto de aquí, ¿sí? Que es la placa base. En esta placa base es donde va colocado el CPU, ¿sí? Aquí va colocado la memoria RAM. Acá si vienen tarjetas de video o tarjetas de red, si le queremos adicionar algo otras demás. Tenemos los slots para conectar también el disco duro, bueno, entonces, y la parte que vemos, que es la parte de afuera, que es para conectar la parte de lo que es el micrófono, lo que es los parlantes, la parte de lo que es el teclado, mouse y la parte de los USB y la parte de la red, ¿sí? Y HDMI está, por ejemplo, si tiene HDMI. Entonces, más bien de esto va a depender, de la memory. En las siguientes clases ya les iré indicando cómo ustedes pueden consultar si la memory que ustedes tienen pueden ampliarle, ¿sí? La memoria RAM, el disco duro, perdón, la memoria RAM o el procesador,
que son las partes más importantes del computador, que se pueden ir renovando, ¿sí? Pero de esto de aquí depende, no del CPU. El CPU se puede dañar, pero si se daña su CPU, usted debería buscar un CPU parecido a un i3 de esa misma generación o un CPU que le calce a este tipo de slot, ¿sí? Ahí en las características, como le digo, ya en la siguiente clase veremos cómo ustedes pueden darse cuenta qué tipo de mainboard tienen y de acuerdo a las especificaciones darse cuenta qué procesadores soporta esa mainboard y máximo hasta cuánto de memoria RAM, ¿sí? Ahí ya creo que con eso ya le queda totalmente solventada la duda que usted tiene. Listo, a ver, Justin Vascone, dígame. Profe, le iba a preguntar algo. Mire, yo tengo una Lacto, ya, pero el procesador es Intel Celeron 1.8. Pero ¿se le puede ampliar ahí o no? Ya, al igual, ya, gracias, Justin. Al igual como le indicaba el compañero Castro, ¿sí? Todo va a depender del mainboard, ¿sí? Lo que sí lo veo muy complicado, que si es una mainboard que, que trabaja con un Celeron, lo veo muy complicado que aguante un procesador i3 como mínimo. Y si aguanta un i3, sería un i3 de una tercera o cuarta generación como exagerado. Y eso, ¿ya? Y eso, lo dudo mucho, ¿sí? Entonces ahí sí es bien complicado y ponerte a buscar un procesador de esa generación te va a salir mucho más caro que comprarte un i3 de 12ª generación, ¿sí? Eso hay que tener, gracias por esa pregunta, porque eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta mucho. A veces pensamos que porque sea una generación más baja, nos va a salir más económico, ¿sí? Es más económico comprar una generación que esté ahorita vendiéndose una 10ª o una 11ª generación que conseguir un procesador de una generación más baja. ¿Por qué razón? Porque son computadores que se vendieron ya hace unos 8 o 10 años y son pocas ya esas máquinas o los repuestos de esas máquinas que podemos encontrar actualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder ocupar esos repuestos? Conseguir ya equipos de segunda mano y esos repuestos se los colocarían a estas máquinas, ¿sí? Entonces nos sale un poco más costoso ya que nos toca comprar esa máquina que estaba obsoleto para poder ocupar esos componentes que se pueden sacar de una máquina para poder acomodar otro, ¿sí? Entonces a veces nos sale un poco más costoso conseguir un componente de una generación anterior a uno que esté en la actualidad, ¿sí? Entonces ahí más bien no te recomendaría mucho hacer esa introducción, sino más bien reunir para después comprar una nueva máquina, ¿sí? Porque sí está un poquito fallándome en el Lacto, pero ahí le estoy, ¿Qué tiempo tienes con ese laptop? comencemos utilizaciones para que funcione el Lacto. Ah, ¿Qué tiempo más o menos tienes con ese laptop? ¿Cuántos años? yo lo compré desde el 2015 hasta acá. Uf, bastante. Son 6 años. Entonces, de ley. Y mira, por ejemplo, justamente Yo me ha aguantado igual. sí, justamente eso iba. Ahí viene lo que les estaba indicando, ¿no? Por ejemplo, compraste una Celeron y es una Celeron ya de hace 6 años, ¿sí? Entonces, esa es la vida útil casi de la gran mayoría de procesadores que compramos que sean de un tipo gama básica, ¿sí? Como mira, si te das cuenta, ahorita, por ejemplo, en la actualidad, se te dice evitar comprar este tipo de computador con este procesador, ¿sí? ¿Por qué? Porque este procesador, por ejemplo, si ya comprar ahorita una computadora con estos procesadores Atom, Celeron, Pentium, E1, E2, máximo te durará 1 o 2 años más. Por ejemplo, la máquina que tú tienes, yo creo que para el Windows 11 ya no le va a aguantar, ¿sí? Entonces, o un Solo me actual, aguanta Windows 10 nomás. ya, correcto. Y eso que ya con las nuevas actualizaciones que se están dando con el Windows 10 y el Windows 10, cada actualización te genera ciertos conflictos. Y a ese procesador mucho más le va a hacer los conflictos
ya que va a pedir mucho más recursos de hardware, entonces te va a comenzar a dar mucho más problemas de hardware, ¿sí? Entonces, eso ahí, justamente cabe acortar lo que decía el compañero, ¿no? Si, por ejemplo, compramos una computadora con esas características, por ejemplo, una característica básica, máximo podemos llegar hasta unos 5 exagerados, 6 años, ¿sí? Ya a partir de esos 6 años van a venir nuevos software, nuevos sistemas operativos, y eso va a requerir mayor hardware. Entonces ya estos tipos de computadores van a ir quedando rezagados. Por eso es mi recomendación, mi sugerencia. Si van a adquirir un computador, están pensando adquirir un computador, yo les sugeriría comprar un computador de gama media, es decir, haciendo un esfuerzo, un Ryzen 3 o un i5 ya de una última generación en adelante. Que yo le pongo con uno de esos, les puedo durar hasta unos 10 años o quién sabe un poquito más, ¿sí? Si es un i3 de una 12ª generación, como lo decía el compañero, también, pero como les indico también otra cosa, va a depender mucho del cuidado que ustedes le tengan en un computador. De eso depende todo. Cualquier equipo, cualquier electrodoméstico, va a depender mucho del cuidado que ustedes le den al computador. Bueno, no voy a llegar más con, ya me estoy pasando un minuto de la clase que continúa. Bueno, eso sería todo. Ya la asistencia igual ya saben que les queda registrada. Y bueno, sigan revisando por favor el PDF para la siguiente clase. La siguiente clase seguimos con esta clase. Por favor, los grupos, les había dicho, traten de hacerme los grupos y enviarme en el grupo de WhatsApp en un solo mensaje los integrantes. Les había pedido 6 grupos, ¿cierto? Están 30 estudiantes y 6 grupos, por favor, ¿sí? Entonces, por favor, hacer 6 grupos. Recuerden que esos grupos van a ir hasta el final, ¿sí? Listo, eso sería todo, mis estimados estudiantes. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Gracias, profe. Ok, nos vemos. Pasen bien.